Bueno, buen día, muchas gracias por venir, muchas gracias por apoyarnos, como dijeron al principio. A mí me va a tocar hablar un poco de la Argentina, se olvidó de esta última pismina, estoy viendo, pero la gran noticia es que si bajan las tasas de interés, estos precios van a subir, lo cual es una buena noticia para la Argentina, sobre todo para los productores del campo, ¿no? Así que vayamos a mi parte. Yo creo que tenemos que tener en cuenta dos factores a la hora de analizar qué es lo que hizo este gobierno en términos de obedecer un mandato popular, ¿no? Que fue el de las elecciones de noviembre del año pasado. La gente lo que pidió es un cambio de rumbo, ¿no? Y a partir de allí uno tiene la expectativa en la Argentina, cada vez que votamos un presidente, que venga un mago y con una varita mágica resuelva todos los problemas. Por suerte, la Argentina es una democracia republicana. Y en una democracia republicana, ¿sí?, el presidente puede hacer determinadas cosas y otras no. El resto las tiene que hacer el Congreso. Hay otros poderes que tienen que hacer el resto de los cambios, de ese cambio de rumbo, que encima, cuando se fija el rumbo de un país, se lo hace eminentemente con leyes. Y el presidente tiene capacidad de cambiar leyes en muy pocos casos y en determinadas ocasiones, por eso existen los DNU, y claramente el resto lo tiene que hacer en el Congreso. Probablemente toda esta demanda que tenemos los argentinos, bueno, podría ir más rápido. Estamos perdiendo de vista que es la Argentina una democracia republicana, gracias a Dios, ¿sí? No somos Venezuela, íbamos para allá, pero no somos Venezuela, y muchas de las reformas hay que hacerlas en el Congreso, con lo cual vamos a ir más lento en la medida que el Congreso no acepte hacer esas reformas. Pero lo que no queda ninguna duda, como comentó Ito con todo lo que explicó hace un rato Agustín, es que vamos a ir para adelante. Yo creo que en las cosas que le ha tocado hacer al gobierno, porque tenía esa capacidad, Agustín ya explicó toda la parte de desregulación, que ha sido algo muy importante, lo que va a pasar, que estuvo pasando en menor medida, pero va a pasar en términos de reforma del Estado, es acabar con un mito. Acá a los argentinos hace décadas que nos vienen diciendo nuestros políticos y nuestros economistas que podemos gastar todo lo que queramos desde el Estado en exceso y no pasa nada, cosa que si lo hiciéramos en nuestra familia o en nuestro negocio, quebramos. Nos llevó mucho tiempo entender que todas las crisis que hemos vivido, la verdad, fueron simplemente el resultado de las crisis del Estado, las quiebras del Estado, ¿no? Claramente, yo creo que ahí este gobierno está demostrando un gran cambio de rumbo y ha logrado que la gente entienda, ¿sí?, que uno en el Estado también tiene que gastar lo que ingresa, sobre todo si no tiene crédito, ¿no? Si uno tiene crédito puede eventualmente usar ese crédito en momentos clave, por ejemplo, para bajar la presión tributaria, si fuera muy alto, en momentos de una crisis internacional, pero si uno no tiene crédito, en nuestras casas gastamos lo que nos entra, en el Estado hay que hacer lo mismo y de esa forma nos vamos a evitar crisis. Y al principio de este mandato, cuando a los economistas que estábamos afuera del gobierno nos dijeron vamos a gastar lo que nos entra y quizás vamos a tener superávit fiscal, no le creímos. La verdad, hasta los más optimistas que éramos yo, algún déficit van a tener. Y aunque si tienen un pequeñísimo déficit, pasar del déficit enorme que teníamos antes a un pequeñísimo déficit, nosotros decíamos, va a ser para aplaudir igual, al Fondo Monetario Internacional le va a hacer un monumento afuera de la entrada a Milei. O sea, no nos preocupaba mucho, pero sin embargo, si miran este gráfico, tenemos superávit financiero, igualamos los ingresos con los gastos, incluido el pago de la deuda. Yo creo que si el Fondo Monetario Internacional, antes de que asumiera este gobierno, le hubiéramos preguntado qué le hubiera pedido al siguiente gobierno en un nuevo acuerdo, con suerte le hubiera pedido que hubiera, ¿sí?, un equilibrio fiscal en el superávit primario, o sea, sin los intereses. O sea, fíjense la fuerza del cambio que estamos viendo en este momento en la Argentina. Por eso es que
algunas cosas que no se han cumplido, quizás dentro del acuerdo con el fondo, y que tenían que ver más con lo cualitativo, y también un poco con esto de salirse de una buena vez del cepo. El Fondo Monetario Internacional, la verdad que lo ha dejado pasar, les ha dado los waivers que fueron necesarios, porque claramente esto, más lo otro que vamos a ver después, es la clave de lo que es el gran cambio que está haciendo la Argentina y que siempre fomentaron los países desarrollados del mundo que hiciera nuestro país, ¿no? Tratar de ser un país normal. Y gran parte de este ajuste se hizo con el gasto, ¿no? Otra cosa muy importante en la Argentina, hubo un control muy férreo del gasto. Claramente algunos van a decir, bueno, sí, pero lo pagaron los jubilados, lo pagaron los empleados públicos, no hay obra pública, pero si ustedes han escuchado, sobre todo al principio, cuando se lanzó este programa y cómo iba a ser el ajuste en el sector público, a todos o a casi todos los candidatos a ministro de Economía de los otros candidatos presidenciales, van a haber escuchado, nosotros hubiéramos hecho más o menos lo mismo, incluso a Rubinstein, ¿no? Y es verdad, hubieran hecho más o menos lo mismo. Con Gabriel Rubinstein no hablamos nosotros, pero con todo el resto de los ministeriables, de los candidatos a presidente de la oposición, sí hemos hablado y sabíamos que iban a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que la parte quizás más fuerte, ¿no? Lo más importante que va a venir de aquí en adelante, aunque algo ya se viene haciendo, lo dijo ayer el presidente, es el siguiente paso. No es solamente cuestión de licuar el gasto público y empobrecer a todo el mundo y ya está, ahí arreglamos las cosas, ¿no? Porque hubo mucha inflación, sino que ahora tiene que venir el cambio cuantitativo, donde recortamos gastos, porque es obvio que va a haber que pagarle más a los jubilados, que a los empleados que están en el sector público y que verdaderamente trabajan, va a haber que pagarles más, ¿no? Para eso hay que sacar a los que no trabajan. Bueno, todo ese cambio va a venir seguramente hacia adelante porque hay una voluntad de hacer una reforma del Estado para poder permitir en todo caso que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar y deje de gastar donde no debería gastar. Ese es, permiso, ahí está. Ese es un punto que para mí es muy relevante. El otro punto que es muy relevante, que creo que ya han empezado a entenderlo, sobre todo los analistas en el exterior, pero que la verdad es que les costó y hubo que explicarlo, e incluso muchos de los analistas económicos en la Argentina, es esto que están viendo acá. Van a escuchar a muchos de nuestros colegas hablar de que el gran problema de la Argentina es que se está endeudando un montón. Y es porque miran este gráfico, ¿no? Es que el que miran todos por otro lado, pero no se avivaron que hay que cambiar la forma de mirar esto. ¿Por qué? Porque lo que hacía el Tesoro en el pasado era pedirle financiamiento al Banco Central. Y el Banco Central, como si emitía demasiado, nos llevaba a una hiperinflación, lo que hacía es, como tiene mayor capacidad de tomar crédito en el sistema bancario, tomaba crédito en el sistema bancario y le prestaba al Tesoro para que gaste. Así que se acumuló una enorme deuda, esas famosas LEVAX, LELIX, ¿sí? Pases, dentro del Banco Central, que en realidad no lo había gastado el Banco Central, lo había gastado el gobierno, ¿no? La lógica decía que había que pasar toda esa deuda a quien se lo gastó, ¿no? Y eso es lo que hizo este gobierno. Agarró, tomó plata en el mercado, creó las LEFIs y terminó por sacar toda esa deuda que se había gastado el Tesoro del Banco Central y la pasó al Tesoro, ¿no? Del Banco Central al Tesoro. Algunos decían que era como pasar la plata de un bolsillo a otro dijo que era como pasarle la deuda a la mujer, y me parece que se equivocó tremendamente, pues si la mujer se muere, él no debe nada. ¿Por qué? Porque son personas jurídicas distintas, ¿tá? Y gracias a Dios en el mundo lo entienden así, nuestros economistas no lo entienden así y así no fue. ¿Por qué lo entienden así? Porque si no hace rato nos hubieran embargado todas las reservas internacionales en el mundo por los defaults que tuvimos. Pero son personas jurídicas distintas. O sea, no es pasar de un bolsillo al otro lo que se hizo.
es poner la deuda donde debía estar, ¿sí? Y tener un banco central que sea solvente. Ahora, mirado así, vean cómo ha evolucionado la deuda, ¿no? Es cierto, al principio creció la deuda, eso es real, pero fíjense que ahora está cayendo. Y alguno me podrá decir, bueno, pero te olvidaste de poner los BOPREAL, que es la nueva deuda que emitió el Banco Central para hacer todo este ajuste. Bueno, acá lo tienen, un BOPREAL, también está cayendo. Y va a seguir cayendo la deuda. Y va a caer mucho más cuando la midamos en términos del PBI hacia adelante, porque en la medida que no nos estamos endeudando más para pagar intereses y solamente lo que estamos haciendo es renovar el capital, no hay motivos para que la deuda crezca. Igual queda un motivo, lamentablemente, que son los desastres que se hicieron en el pasado y los juicios que nos hemos ganado por esos desastres, ¿no? O sea, si llega a salirnos en contra el juicio de YPF, y va a haber 16.000 millones de dólares que vamos a tener que agregarlos ahí, pero bueno, no es responsabilidad, o no va a ser responsabilidad del gobierno que tenga que enfrentar eso, ¿no? Sino irresponsabilidades del pasado, por decirlo de alguna forma. O sea que visto así, claramente no hay aumento del endeudamiento. Y yo creo que eso es lo que están empezando a comprender en el mundo y lo que explica, junto con una tendencia a mantener un superávit fiscal creciente, que la percepción de riesgo en el mundo sobre la Argentina esté cambiando y esté cambiando muy fuerte. Pasamos de ser unos despilfarradores seriales, unos estafadores seriales, a parece ser tipos que manejan sus finanzas más o menos bien y con perspectiva encima de querer pagar la deuda como lo está demostrando permanentemente este gobierno. A partir de ahí, lo que queda como dudas, ¿no?, a resolver, y vamos a ver cuán serias son, es cómo pagamos los próximos vencimientos. Es cierto que la Argentina, como dijo el ministro de Economía alguna vez, es un país solvente en el tiempo, pero tenemos algún problemita de liquidez, ¿no? ¿Cómo conseguimos pagar en el corto plazo nuestras deudas? Bueno, acá tienen los vencimientos de los próximos 2 años, por supuesto esto es la deuda en moneda local. Los vencimientos del año que viene son de 85.000 millones de dólares, de pesos, redondeémoslo. Suena muy grave, ¿no?, sobre todo el mes de enero, pero la realidad es que gran parte de esto se lo debe el Estado al propio Estado. Gran parte de esta deuda está en el sector público. Primer punto. Y segundo punto, veamos cómo le ha ido durante este año al Tesoro, en un año complicado, ¿no?, con baja credibilidad, ¿sí? ¿Cómo le fue al Tesoro en las colocaciones de deuda? Colocaron 123.000 millones de pesos a moneda de oro. Conclusión, vamos a tener problemas en un año 2025 en el cual hemos llegado hasta acá y hemos ganado en términos de confianza de que esto funcione en el futuro para renovar 85.000 millones de pesos. No, olvídense, no va a haber problemas con esta deuda. La que sí puede generar alguna duda, yo eso lo entiendo, es la deuda que tenemos con el exterior, ¿no? Por esto de que nos faltan los dólares y bla, bla, bla. Y la realidad es que el total de deuda no va a variar mucho entre el año 2024 y el 2025. ¿Qué es lo que sí cambia? Que se duplica casi la deuda, para allá, ¿sí?, la deuda que es del sector privado, los vencimientos de deuda que son del sector privado. Ya el primer pago está garantizado, ya están los dólares para pagar en enero, que es cuando vence el primer pago de deuda al sector privado, y tendríamos que ver qué pasa en todo caso allá por julio, cuando haya que pagar el segundo, haya que hacer el segundo desembolso. Yo la verdad que no estoy para nada preocupado por 2 factores. Uno, porque los organismos internacionales, en la medida que la Argentina está de buenas con el Fondo Monetario Internacional, suele prestarnos mucho más de lo que vence. Y yo creo que es lo que va a pasar el año que viene, porque estamos de buena con el fondo, ¿sí? El Fondo Monetario puede prestarnos algo más, ¿sí?, con un nuevo acuerdo el año que viene.
Y yo creo que van a estar entrando además muchísimos dólares a la Argentina, ¿no? Ya se ha cambiado el flujo de dólares en la Argentina, con lo cual incluso puede pasar como pasó a finales de este año. Lo de enero se compró acá. Gran parte de lo que vamos a pagar en enero nos compró con pesos, acá con pesos del superávit y de tomar deuda en el mercado interno el gobierno. Así que el otro gran cambio es que, bueno, se supone que si bien se cae fuerte lo que tenemos que pagarle al Fondo Monetario, esta vez por el momento no hay un acuerdo que nos digan le vamos a mandar la plata para pagar esos 3.000 millones de dólares. Ese puede ser un factor de duda. Pero con un país que tiene más credibilidad, que se va a seguir cayendo la percepción de riesgo, el riesgo argentino, yo creo que en definitiva o los bancos o los bancos privados, ¿no? O los bancos, los organismos internacionales van a terminar apoyándonos. Así que tampoco veo en esto un gran problema, aunque entiendo que esta parte sí genere algo de ruido en aquellos que tienen que invertir en la Argentina. Otro gran disparate que nos impusieron nuestros políticos y nuestros economistas durante décadas es que un banco central podía emitir todo lo que se le diera la gana y eso no generaba inflación, ¿no? Hubiera bastado con llamar a los presidentes de los bancos centrales de los países vecinos que tienen un dígito de inflación y preguntarles, che, muchachos, ¿cómo logran este milagro de tener un dígito de inflación? ¿No? Y nos hubieran contestado, miren, la verdad no hay ningún milagro. Nuestra prioridad es darle una moneda estable y confiable a los argentinos, a nuestros ciudadanos, y por lo tanto lo que hacemos es producir lo que la gente quiere de esa moneda, ¿no? Y claramente tenemos un dígito de inflación. Si hubiéramos mirado los casi 90 años que tiene nuestro Banco Central, más del 70-80% de su vida, su prioridad fue financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, produciendo todo lo que le demandaban, mucho más de lo que demandábamos. Así que no nos debería extrañar que hayamos visto destruir, como se destruyó, el valor de nuestra moneda y tener la inflación que hemos tenido durante décadas. ¿Cuál fue el otro gran cambio de este gobierno? Asumió y dijo, no vamos a emitir más. ¿Sí? Y de hecho, durante los primeros meses, fíjense acá, ¿sí? No emitieron más ni para financiar al gobierno, ni para más nada. ¿Tá? Y ahí está el segundo factor que yo les quería comentar al principio, que creo que define a este gobierno y que hace que por ahí muchas de las cosas que yo hubiera hecho no las haya hecho, ¿no? Ellos tienen la percepción, que creo que es real, ¿no? Por otro lado, y ustedes también la van a compartir, y lo dijo el presidente, incluso lo había dicho ya, pero bueno, lo dijo contundentemente en el summit que nosotros, en el evento que organizamos, cuando habló, que hay un montón de corporaciones intelectuales, empresariales, gremiales, profesionales que están esperando, y políticas, por supuesto, que están esperando que nosotros trastabillemos un poquito, no para barajarnos, sino para empujarnos. Así que no vamos a dar un paso si no es en firme. Esa es la política de este gobierno. Eso hace que a veces nos pongamos muy ansiosos, ¿no? Los que analizamos esta gestión. Eso explica, por ejemplo, por qué no hemos salido todavía del cepo, porque están tomándose todos los recaudos habidos y por haber. Y cuando uno decide parar un proceso hiperinflacionario, lo que uno tiene que hacer es dejar de emitir, por lo menos dejar de emitir. Y eso es lo que para un proceso hiperinflacionario sí o sí, ¿no? Claramente eso es lo que no iban a hacer todos los demás ministeriables de los otros candidatos presidenciales, pero cada peso que hubieran emitido, ¿sí?, hubiera aumentado el riesgo de continuar con el proceso hiperinflacionario, y eso ya nos ha pasado en la Argentina. Y esta gente fue por lo seguro, lo cual a su vez explica por qué los otros candidatos pensaban tener déficits que este gobierno decidió no tener, porque si no tenés plata para financiarte, tenés que igualar los ingresos con los gastos. Y ahí les agrego algo, está mal decir que este gobierno aumentó la presión tributaria, eso no es cierto, ¿sí? Y no es cierto porque se olvidan que eliminó el impuesto inflacionario, ¿sí?
Por eso vino el impuesto país, que es un desastre, que también ellos dicen que es un desastre, vino a, digamos que reestructuró el sistema impositivo de la Argentina. Pero si contamos el impuesto inflacionario, claramente la presión tributaria baja. Es cierto que son distintos los que lo están pagando, pero acuérdense que el impuesto inflacionario lo pagan más que proporcionalmente sobre sus ingresos y su patrimonio los más pobres. O sea que claramente el cambio, horrible el impuesto, pero mejor que el anterior, ¿no? Pero logró, al principio, frenar justamente el proceso hiperinflacionario. Eso explica también por qué le erramos todos los economistas con nuestras proyecciones. Los más optimistas, éramos de los más optimistas nosotros, teníamos 180% de inflación, estimada para este año a principios de año. Y todos los demás estaban por arriba de la inflación del año pasado. Y todos los demás, ¿sí? Algunos, incluso estaban en 300%. Porque nadie se imaginó que iban a ser tan drásticos en dejar de emitir. Es cierto que después volvieron a emitir, pero en líneas generales trataron de hacerlo un poco por arriba de lo que aumentaba la demanda de pesos en la Argentina, ¿no? Y acá tienen un poco esa explicación. Gracias a que no emitieron nada, fíjense cuando se armó el lío, ¿sí? Por el DNU, ¿no? Toda la discusión política que trajo muchísima incertidumbre, y también el hecho de que no lograra salir la ley bases original. Fíjense cómo esa incertidumbre hizo que la gente dejara de mandar pesos, empezara a jugar capitales, el dólar se fue al diablo, ¿sí? Pero claramente al rato la gente se encontró con que no tenía pesos, ¿sí? Y que la verdad las cosas parecían que igual iban bien. Y entonces todo eso se revirtió y volvimos a tener los valores de dólar que teníamos, dólares paralelos en la línea celeste, que teníamos antes. A pesar de que, fíjense que durante un tiempo estuvimos aumentando la cantidad de pesos, eso es porque la gente los estaba demandando. Había confianza, había ganas digamos, ya no había mucho motivo para salir corriendo a sacarse los pesos de encima. Lamentablemente, después de, en mayo, junio, tuvimos un pequeño problema de baja de tasa de interés, que a mí me parece que fue inoportuna, justo cuando de vuelta estábamos discutiendo la famosa ley bases BIS ahora, y eso generó mucha incertidumbre. Pero más o menos ayer me recordaba un periodista que me llamó por teléfono que cuando andábamos por acá había dicho que el dólar iba a estar en 1.200 a finales de año, ¿no? En esa época estaba por arriba de 1.500, y la inflación iba a empezar con un 2. Y la apuesta fue esa, la apuesta es van a seguir controlando la cantidad que emiten de tal forma que en definitiva el peso hacia adelante no se siga depreciando. Con lo cual toda la inflación, o la gran parte de la inflación que hemos visto hasta ahora, en realidad responde a todo lo que se destruyó la moneda durante el año pasado, ¿sí? Que eso lo ves inmediatamente en los dólares, por eso están equivocados los que hablan de atraso cambiario, porque vieron que el dólar hoy esté igual casi que cuando asume este gobierno, y vieron una tremenda inflación. Porque lo primero que sube es el dólar. En cualquier mercado cambiario de cualquier moneda, el tipo de cambio contra el que se mida esa moneda. Y después suben el resto de los precios de los bienes y servicios cuando se deprecia una moneda. Y eso es lo que ustedes han escuchado muchas veces hablar a los economistas que dicen, bueno, la política monetaria pega entre 9 y 18 meses después. Exactamente eso. Y es así. En la Argentina pega más rápido, así que debemos estar entre los que están cerca de 9 meses, ¿sí? Así que claramente era esperable que en algún momento los pesos nos faltaran. Nosotros, si no hay tanta inflación, ¿para qué vas a tener menos pesos que lo que querés en el bolsillo? ¿Para qué vas a estar saliendo corriendo a comprarte los dólares en el mercado? Así que era esperable esta baja del valor del dólar y que la inflación bajara. No, la verdad que nunca hubiera esperado que llegara casi el dólar libre a tocar el dólar oficial. Eso yo no lo preví, pero está hablando de este control que tiene el Banco Central de la política monetaria, que creo que es lo que más vale a la hora de evaluar cómo salir del cepo, que en realidad no se sale del cepo, se sale a una unificación cambiaria y luego se desarma el resto de las regulaciones que hace el cepo, que es lo que hizo en su momento Federico Sturzenegger en la única vez que hemos salido de un cepo ordenadamente
en la Argentina, que fue en diciembre del 2015. Yo creo que eso se puede hacer ya incluso, pero muy probablemente lo veamos en algún momento del primer trimestre. También pienso como Agustín que lo ideal sería superar el tema del cepo antes de las elecciones, y bastante antes de las elecciones para evitar cualquier duda o riesgo, pero llegar con un país absolutamente distinto al que se heredó de la anterior gestión, ¿no? Y para eso hay que sacar el cepo. Parte de todo, digamos, de las soluciones que se han encarado y que son muy relevantes, es justamente haber eliminado lo que es casi la deuda remunerada de este gobierno, del Banco Central. La línea que está en azul oscuro es la deuda remunerada que hablamos comúnmente, y la otra sumado a lo real. Hoy las bases de LELIQs, eso ya no existen más, queda solamente la deuda del Banco Central que está en estos momentos en BOPREAL. O sea, claramente hemos ganado solvencia en un Banco Central, o hemos disminuido la quiebra o la insolvencia en un Banco Central que este gobierno recibió absolutamente insolvente, ¿no? Otro tema que tienen que tener en cuenta es que cuando el gobierno habla de no emitir, está hablando de este otro concepto, ¿no? De no emitir base monetaria, sino que ellos suman, ¿no?, a la base monetaria todo esto que son las LEFIs. Antes era la deuda remunerada, nada más que ahora es del Tesoro, no es del Banco Central. Hoy el Banco Central argentino funciona como los bancos centrales normales del mundo, o sea, no compra y vende deuda propia, sino que compra y vende deuda del Tesoro del país, ¿sí? De Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, ¿sí?, el Banco de Inglaterra. Bueno, y ellos a eso además le suman los depósitos indisponibles del gobierno en el Banco Central, todo lo que estuvo colocando de deuda por arriba de los vencimientos del Tesoro, para justamente esterilizar sacar parte de los pesos que se emitían, por ejemplo, para comprar dólares desde el Banco Central. Eso más o menos son 46.000 millones de pesos, y claramente implican que más o menos va a tener que, puede subir un 80% la base monetaria, ¿sí? Así que no es emisión cero, sino vamos a ir emitiendo lo que se vaya demandando del otro lado y un poquito más. Por eso la inflación no es que va a ir de un día al otro a un dígito, va a pasar tiempo, pero fíjense, para el año que viene nosotros estamos pensando que la inflación va a estar por debajo del 30%, y esto es conservador, o sea, puede estar todavía más abajo, ¿sí? Y para el año 2026, alrededor del 15%, y puede estar más abajo, ¿tá? Porque el siguiente paso que nos falta para tener un banco central que nos dé un dígito de inflación, y que tienen como característica los otros bancos centrales de los países vecinos, de vuelta no vayamos al norte, es justamente ser mínimamente solvente. Eso es lo otro que nos falta, y yo calculo que ya para 2026 seguramente vamos a alcanzar la solvencia, y estoy seguro que en 2027 vamos a tener un dígito de inflación. Y lo vamos a ver en el anualizado antes, y mucho antes de las elecciones. Así que imagínense, si eso es así, lo que va a ser en términos electorales como cocarda para el gobierno, ¿no? Con respecto a las compras de divisas, la verdad es que las compras de divisas que hizo el gobierno fueron muy fuertes. Fundamentalmente, fíjense que han comprado divisas, y ahí yo creo que hubo un error cuando, que después claramente lo corrigieron, ¿no? Pero cuando emitieron de más en mayo y en junio, las mayores compras de divisas cuando se produjeron cuando la brecha es chiquita. Y fíjense todo lo que está comprando el Banco Central, ¿no?, divisas ahora, ¿no? Y durante toda la primera parte, hasta mayo y junio, estuvo comprando divisas a lo pavote. Bueno, era porque la brecha era chiquitita, así que tener brecha chiquitita paga. Gran parte de lo que, y por eso dejaron el cepo, de lo que acumularon de reservas, lamentablemente se hizo justamente también, es verdad, gracias al cepo. Probablemente sin cepo hubieran comprado mucho menos, pero eso tiene un costo porque implicó ajustar las importaciones. Eso quiere decir ajustar nuestro nivel de vida, ¿no?
Y acá tienen, ¿no? Allá compraban la mayor parte de los dólares bajo baja brecha, ¿no? Acá estaban comprando también muchos dólares, brecha en caída, fuerte caída. Y yo creo que, dado que el gobierno se comprometió a que la salida a una unificación cambiaria se iba a hacer con un salto pequeño del dólar, y está aprobado, aunque ya lo discutimos y ya lo vivimos a esto, en diciembre del 2015, que se sale manteniendo el resto de las reglas del juego como están, se sale una unificación cambiaria con un tipo de cambio por debajo pero cerca de los paralelos. Fíjense que con esta brecha el salto cambiario sería mínimo. Después se desarma el resto de las regulaciones que quedaban, porque acuérdense que Federico Sturzenegger después desarmó el resto de las regulaciones que tenían que ver con el cepo, no las desarmó de un día para el otro. ¿Y a qué valor? Bueno, podemos discutir atraso cambiario. Justamente yo creo que el gran beneficio para el gobierno de una unificación cambiaria va a ser justamente que no vamos a dejar de discutir esto de si hay atraso cambiario, dónde va a estar el dólar, que genera incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre para los inversores. O sea que si salimos a una unificación cambiaria se acabó, no discutimos más, es lo que vale en el mercado. Y si alguien piensa que está muy barato, que salga a comprar. Ese es mi consejo como analista, ¿no? Y la realidad es que fíjense que cuando salimos en diciembre del 2015, salimos a un valor de 1.200 pesos por dólar traído hoy, ¿no? Y hoy claramente nosotros estamos mucho mejor que el 15 de diciembre del 17 de diciembre del 2015. O sea que claramente tiene que haber, tendríamos que estar en un dólar para mí alrededor de 2.100. O sea, si hay algún atraso cambiario es ínfimo hoy. Pero como esto es todo ver dónde ubicamos el dólar, el equilibrio, hasta que no salgamos, vamos a seguir discutiendo esto que no deberíamos estar discutiendo. Y por eso creo que el día que tengamos una unificación cambiaria, nos vamos a encontrar con que baja fuerte el riesgo país. Con respecto a la actividad económica, la verdad es que es muy buena noticia que esté bajando el riesgo país. Eso implica mayor flujo de capitales hacia la Argentina, mayor capacidad de financiamiento de la demanda interna, el consumo y la inversión. Un gran problema que hoy nos queda todavía volando por ahí, pero creo yo que el gobierno lo ha minimizado por su gestión, ¿no? Porque para algunos la realidad es que pudo haber hecho mucho más, no sé cómo, pero la verdad es que la mayoría apostaba que no llegaba ni siquiera a 3 meses o 6 meses de gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Pudo haber hecho más? Y quizás no, ¿no? Hizo un montón en realidad y la gente se lo está reconociendo. Y para que eso se mantenga hacia arriba, que es lo que le da poder político a este gobierno, porque poder político en términos partidarios, de estructura partidaria no tiene, la gente le da el poder político a Milei, la realidad es que es vital que se recuperen los salarios. Y los salarios se están recuperando. Desde el segundo trimestre han empezado a recuperarse porque básicamente es más fácil ganarle a una inflación de 5, 6, 7% que una de 25%, ¿no? Con el ingreso. Además, los que primero empezaron a mejorar son aquellos que, en grandes términos estamos hablando, aquellos que tienen un salario que depende de convenciones colectivas de trabajo, o sea, en relación de dependencia formal, ¿no? Los que se sumaron después, ya con la reactivación económica, que empezó en el tercer trimestre, fueron los informales, los autónomos, porque se empezó a recuperar la economía, ¿no? Con un kiosco que vende cada vez menos, difícilmente uno pueda ganar más, pero si empieza a vender más, sí podemos ganar más, y es lo que está pasando, y eso se va a mantener, y se va a mantener en baja la inflación. Es mucho más fácil ganarle ahora a una inflación del 3%, y el año que viene va a ser mucho más fácil ganarle a una de 2%, ¿no? Así que cada vez va a ser más fácil ganarle, y más con una economía que se está recuperando, y si no está en el 5% el año que viene, va a estar muy cerca, nosotros creemos que sí va a estar en el 5%, y seguramente ese 5 no va a ser 5 para 2026, va a ser 6.
y va a ser 7 en algún momento el crecimiento de la Argentina. Porque eso es lo que se ha dado en todos los países que han hecho grandes cambios de reformas estructurales como estamos haciendo nosotros en este momento. Otra cosa que ayuda es, se están recuperando, para los que hablan de carry trade, ¿no? Se están recuperando los depósitos en pesos, ¿no? Pero miren quiénes se los están tomando. No hay un carry trade porque el Estado está tomando un montón, que era lo que pasaba antes y por lo tanto eso era preocupante. Sino porque como ahora toma solamente lo que está más o menos necesitando para refinanciar su deuda, tanto la que tomó el Banco Central antes, ¿no? Como la que tomó el propio Tesoro también antes, queda mucha más plata para el sector privado. O sea, el sector privado, el sector público, como no le importa nada, paga tasas de interés cualquiera, ¿no? Pero ustedes no. Estos son ustedes. Pues están todos locos. ¿Cuánto tardaron las economías? La Argentina tardó en recuperarse. Más o menos 28 meses fue el periodo hasta volver a estar como al inicio de la recesión. Primero otro error de todos los economistas. Esta va a ser la recesión más dura de la historia. ¿Tá? Fíjense que ni a palos es la más dura de la historia. ¿Tá? Bien. Más o menos yo calculo que hacia mediados del año que viene vamos a estar, o en el tercer trimestre, en los mismos niveles de actividad que estábamos en agosto del año pasado, que es cuando empieza la recesión, ¿no? Porque todo el mundo se olvida que empezó con el anterior gobierno, o sea, no tiene mucho que ver con el ajuste fiscal, ¿eh? Y fíjense que la mejora que, como les mostraba hace un rato Agustín, continúa aún si uno mira lo de octubre, ¿no? Los indicadores privados de octubre siguen mostrando que vamos a tener una mejora. Noviembre viene un poquito peor, pero bueno, algún tropezón no quiere decir que sea caída en definitiva, pero lo que se nota hacia adelante es que están dadas las condiciones como para que el nivel de actividad se siga recuperando y vayamos a este 5%, que es esta línea que ustedes ven acá, que después se transforma en 6% y no me extrañaría que nos quedemos cortos, ¿no? Pero bueno, más vale ser conservador cuando uno tiene que proyectar hacia adelante, si no nos pasan factura. Muchas gracias.